Cuando hablamos de Monterrey, indiscutiblemente pensamos que es una ciudad atravesada por un río. Muy agradable de ver, sobre todo en la parte este de la ciudad, que ya tiene vegetación, se convierte realmente en una situación de peligro. En este programa vamos a hablar precisamente del río Santa Catarina, sus riesgos y sus beneficios ambientales para la ciudad. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, esta tarde vamos a hablar de un tema que es de mucho interés para la población que vive en la ciudad de Monterrey, en el área metropolitana, pero también para el estado de Nuevo León en general. Y para hablar de este asunto del río Santa Catarina, hemos invitado esta tarde al doctor César Cantú Ayala, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. César, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Mundo Sustentable. Gracias por la invitación. Y también tenemos con nosotros al doctor Carlos Ramírez Martínez, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Mundo Sustentable. Muchas gracias. Bien, el río Santa Catarina. Los que vivimos aquí en Monterrey, pues oímos su nombre continuamente por diferentes razones que tienen que ver con el tráfico, pero también tienen que ver con la lluvia, y últimamente hemos escuchado mucho la situación de la aparición de naturaleza de nuevo en el lecho del río y todo lo que eso significara en la cuestión de beneficios ambientales. Pero a ver, empiécenme a platicar. ¿Cuál es la importancia y las funciones que cumple un río como el Santa Catarina en general? Y en particular en la parte que atraviesa la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, pues el río Santa Catarina es parte de un gran sistema hidráulico. Es la cuenca del río Santa Catarina, lleva ese nombre, 180,000 hectáreas. 100,000 de las cuales se encuentran en la parte alta, en la sierra, y forman parte en sí de lo que es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que este año cumple 80 años de establecido. Este sistema, ¿verdad? De hecho, el parque mismo fue establecido, fue decretado hace 80 años con la finalidad de evitar la irrupción de estas aguas torrenciales, de estos flujos extraordinarios que se presentan con los huracanes, para regular estos afluentes, ¿verdad? ¿Y cuál es la función? Bueno, precisamente proveer, por una parte, agua a la ciudad, manteniendo un ecosistema sano. Logramos la provisión de agua por la recarga de acuíferos, que son las que aportan el 60% del agua que se consume en la ciudad de Monterrey. Está ahí precisamente en el río, en la cuenca de este río. Y el río atraviesa la ciudad a lo largo de 45 kilómetros. Hay que recordar que el asentamiento que dio origen a la ciudad de Monterrey, ¿verdad?, hace 423 años recién cumplido, se situó en el afluente Santa Lucía, venero, que está muy próximo al río. Y lógicamente el agua fluye de manera regular con una escasa cantidad a lo largo de este cauce. Nosotros apreciamos un cauce de 150 metros en promedio de ancho, es bastante grande, que ha sido moldeado a lo largo de los siglos por estos flujos de agua que irrumpen por la ciudad. Esto ha propiciado hace 110 años, en 1909, una gran catástrofe, como fue este huracán que en aquellos años no tenía nombre y que causó la muerte de 6,000 personas, se estima, y que era el 10% de la población entonces de la ciudad. Posteriormente el huracán Gilberto,
con los daños que ocasionó, las pérdidas humanas que generó. Y asimismo, recientemente el huracán Alex, hace 9 años, que también ocasionó estos problemas. Bueno, el río en sí, a lo largo de estos 45 kilómetros que cruzan las ciudades de Santa Catarina hasta Cadereyta, que son parte ya del área metropolitana de Monterrey, pues propicia un paisaje muy bonito, arbolado, a la vez el agua que consumimos, ¿verdad?, se genera dentro de este sistema que fluye hasta la presa El Cuchillo, de donde luego es trasvasada a la ciudad. Y bueno, contribuye a la retención del suelo dentro de este gran plano son 670 hectáreas, ¿verdad?, a lo largo de estos 45 kilómetros, para evitar los polvos que se eleven a la atmósfera y nos contaminen el ambiente. Eso, entre otras funciones, la generación de hábitat para la fauna. Recientemente hemos avistado castores dentro de este sistema, y eso es parte de los grandes servicios que aporta la ciudad. Es decir, es ambivalente el rol que juega. Por un lado, es un riesgo para la ciudadanía por las amenazas de inundaciones, pero por otro nos brinda servicios ambientales muy importantes. Carlos, ¿algo más que comentar en este momento? Y yo nada más agregaría a todo lo que ya ha dicho por el doctor César Cantú, que estos beneficios ambientales que hoy tenemos, que hoy percibimos que tenía el río, antes del año 2010 prácticamente no existían, porque había sido transformado este lecho de una manera tal que había perdido su condición natural. Entonces recordemos que antes del 2010 el río presentaba algunas modificaciones importantes, como la presencia de algunas canchas y algunas otras actividades que se realizaban indebidamente. Y eso lo que provocaba es que muchos de estos beneficios que hoy se perciben, no existían. Entonces, lo que nos ha mostrado esta historia reciente de la aparición del Alex hacia la fecha es que el cauce del río, cuando retoma su condición natural, poco a poco, se va transformando de un problema a un beneficio. Y eso es algo que debemos resaltar. La condición actual que tiene el río, en donde no ha sido intervenido el lecho, en donde no ha sido transformada, y donde la naturaleza de manera espontánea ha venido recuperando, digamos, la condición original. Hoy permite ver lo que acaba de decir el doctor. Esto es algo muy importante a remarcar. Muy bien. Podemos enfatizar un poco más, nos queda un poquito de tiempo en este segmento. Cuando hablamos de beneficios ambientales, ¿a qué nos estaremos refiriendo para que nuestra gente lo entienda mejor? Sí, ahí, como lo dijo el doctor, yo los delinearía de la siguiente manera. Una de las más importantes es la contención de polvos, es decir, todos estos materiales no consolidados que tiene el río, con el aire provocan polvos y eso se vuelven contaminantes, partículas PM10 y PM2.5, que son graves aquí. Buena parte del problema de contaminación que tenemos aquí en el área metropolitana de Monterrey es precisamente por los polvos. La vegetación evita que eso suceda. Otra parte importante es absorción de CO2. Toda la vegetación que está a lo largo del lecho nos ayuda a contener o a absorber muchos de los gases que son producidos por los automóviles y la actividad en general humana. Es un corredor biológico, ya lo dijo el doctor, es un corredor que permite que algunas poblaciones de mamíferos, de aves, incluso de anfibios y de reptiles, de peces no tanto, lo que hagan es poderse mover de la sierra hacia la parte central de la ciudad, cruzarla y seguir hacia la parte baja de la cuenca. Entonces es muy importante, es el flujo genético. Está las áreas de recreación, porque también ofrece eso a la ciudadanía, áreas de recreación y de esparcimiento, que es muy importante, y por supuesto, la más importante de todas, la recarga de agua. Esa sería. Muy bien, es tiempo de hacer un corte, pero seguimos platicando con ustedes de este tema tan interesante. No se vaya, en un momento regresamos.
Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de sds.uanl.mx o en las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Seguimos hablando de los beneficios ambientales y riesgos que representa el río Santa Catarina para el área metropolitana de Monterrey. Bien, doctores, hemos planteado una situación en donde se pueden visualizar una serie de riesgos que en una situación de una lluvia muy fuerte, un huracán, lo que fuera, pues se presenta una crisis para la ciudadanía de Nuevo León, sobre todo toda aquella que está muy cerca de los márgenes del río. Pero también me han hablado ustedes de los beneficios de que el río de manera natural haya recuperado su condición de río natural, de algún modo, y que se generen ya situaciones de aparición de aves y de otro tipo de animales ahí. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿es conveniente que las autoridades realicen acciones de manejo del ecosistema precisamente para tratar o del río mismo, para tratar de rescatar los beneficios ambientales, pero también prevenir ciertos riesgos? Sí, aquí hay una cosa. Esta condición, digamos, mejor condición natural que tiene el río, es deseable, pero también significa algunos riesgos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ecosistema modificado. Lo que vemos como ahora como el cauce, no es el cauce natural, es por donde nosotros queremos que se conduzca el río. Hay una conducción ahí. Ahora, en ese sentido, año con año, las lluvias lo que provocan es que haya un mayor asolvamiento, es decir, hay una depositación de materiales traídos de la sierra que van formando capas y eso le va restando área de inundación. Por eso es que año con año, si no son retirados esos materiales o consolidados, lo que provocan es que el riesgo de inundación sea mayor. Esta tormenta tropical que acaba de pasar por la ciudad depositó grandes cantidades de esos materiales. Bueno, lo que tendríamos que hacer en este momento es empezar a trabajar para empezar a retirar estos materiales. Y otra parte que es importante es que hay zonas dentro del cauce del río que están dentro de la zona metropolitana en donde hay una gran densidad de árboles. Y eso lo que provoca es una condición que nosotros llamamos rugosidad. Es decir, hay un efecto de frenado del agua. Y si el agua tiene suficiente velocidad y empieza a desprender la vegetación, podría eventualmente formarse algunos obstáculos, algunos tapones en ciertas áreas del río donde es más angosto, que puede provocar el desbordamiento del río. Entonces, si es prudente, si es necesario incluso, muchos ríos que son urbanos en el mundo tienen programas de mantenimiento. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que la ausencia de ese manejo adecuado está aumentando de año con año estos riesgos. Exactamente. Sí, por una parte, como bien dice el doctor, hemos transformado el cauce, lo hemos acotado, porque imágenes que se tienen del pasado, ¿verdad? Fotografías aéreas, nos muestran un cauce distinto que hemos venido modificando para las vialidades, Morones Prieto y Constitución principalmente, los cuales tienen áreas de oportunidad, evitar esos pasos deprimidos que son trampas para los conductores en épocas de lluvias torrenciales. Y efectivamente, el río fue decretado como área natural protegida hace 10 años, como un parque urbano. Se tiene un registro de muchas especies de plantas y animales, 140 de plantas, 150 de vertebrados. Es un ecosistema vivo, ¿verdad? Con sus funciones, que brinda servicios a la comunidad importantes, a toda la sociedad, como los ya mencionados. Y lo importante aquí es llegar a un punto de equilibrio, como bien comentaba el doctor Carlos Ramírez. Es decir, mantener ese corredor biológico en el canal de estiaje, es decir, de los 150 metros que tiene de anchura el cauce máximo de este afluente, hay una porción donde las aguas ordinarias fluyen regularmente y este es el cauce
natural que por años está en funcionamiento, y el resto del cauce solamente vamos a decir que es funcional en épocas extraordinarias. Lo que procede aquí es atender los estudios que se han hecho de modelación sobre avenidas extraordinarias, con base a lo que representa la rugosidad, es decir, toda la vegetación presente que puede generar diques y desbordamientos, hacer un plan selectivo de raleo, de extracción, eliminar las especies primeramente exóticas, dejar sobre los márgenes del canal de estiaje ese corredor de árboles y arbustos y hierbas que permitan el flujo de la fauna y la vida de estos organismos, y en el resto del espacio buscar mantener la vegetación arbustiva y arbórea para que retenga el suelo, como bien se mencionaba hace un momento, y eliminar parte del arbolado según los resultados que arroje este programa, este análisis, quiero decir, de rugosidad y de eventual desbordamiento. Cabe mencionar que como área protegida debería tener una estructura organizativa donde un director y un equipo de trabajo de expertos llevaran a efecto estudios regulares, monitoreos sobre los distintos aspectos físicos, biológicos, sociales de lo que sucede dentro de este sistema, y tener un consejo asesor técnico que esté analizando estos resultados de los monitoreos para tomar decisiones. Eso es imperativo. Es un costo altísimo el que se paga cada vez que hay una contingencia, como lo fue el Alex, como lo fue el Gilberto, pero recientemente la tormenta tropical Fernand, que sin ser extraordinaria dentro de lo que fue el cauce, produjo una gran pérdida económica en la ciudad al interrumpir las actividades productivas por 3 días consecutivos. Es decir, hace falta verlo de manera integral, hace falta verlo de manera profesional, dándole peso a los estudiosos de los distintos temas que convergen en esta área de interés, que es muy importante para toda la ciudad y todo el estado, ¿verdad? Muy bien, se llega el tiempo de hacer otro corte, pero seguimos platicando. Estamos platicando precisamente de beneficios ambientales y riesgos que representa el río Santa Catarina para el área metropolitana de Monterrey, con el doctor César Cantú Ayala y el doctor Carlos Ramírez Martínez. No se vaya, en un momento regresamos. La naturaleza, por sobre todas las cosas, debe ser considerada un gran baluarte para la ciudad. Es la parte estructural de la ciudad. Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable. César, Carlos, curiosamente en esta última contingencia ambiental que tuvimos, que habrá que decir que la ciudad implementó todo un proceso de protección civil, y hablaron ustedes de las pérdidas económicas por esa razón, pero parece ser que la atención constante siempre está puesta en el río Santa Catarina. Sin embargo, ahora, en esta última contingencia, el arroyo del Topo Chico provocó mucho más problemas que los que se generaron en el río Santa Catarina. El arroyo se desbordó en la zona de la colonia Las Puentes y se da una situación de crisis que parece ser que no estaba contemplada. Y luego, si me voy más al norte, hasta el río Salinas, en Ciénega de Flores, Suazua, ese río creció hasta el tope, otra vez hasta el nivel del puente. Entonces, parece ser que las contingencias o por dónde vienen los huracanes o cómo entran las tormentas a esta zona, me puede dar un diferencial de comportamiento de las corrientes de los ríos que hay en la zona. Y pues parece ser que la atención siempre está sobre el río Santa Catarina. Entonces, ¿qué me pueden ustedes platicar al respecto? ¿Cómo es que podemos hacer una consideración de esto en vías de tomar medidas hacia el futuro? ¿Qué podemos opinar al respecto? Bueno, aquí hay que considerar que la ciudad de Monterrey es una mancha urbana de 1000 kilómetros cuadrados, es muy extensa, y que en la parte norte las subcuencas que
están presentes dentro del arroyo del Topo Chico, el río Salinas, están muy modificadas. De hecho, el arroyo Topo Chico, que tiene una escasa capacidad hidráulica, está revestido en buena parte de su trayecto, y que cuando hay estas lluvias torrenciales se ve saturado. Tenemos un déficit de áreas verdes en la ciudad. Mencionaba que actualmente tenemos menos de 4 metros cuadrados por habitante, cuando la norma nos indica que deben ser a 12 metros cuadrados. Por tanto, se tiene que trabajar al respecto. En el caso del río Santa Catarina, tenemos una cuenca muy grande, sana, en la parte alta de la sierra, que tiene obras hidráulicas, como es el caso de la presa Rompepicos, que ahí ha sido establecida. Esto significa que un río como el Salinas, por ejemplo, que fluiría de manera más natural, presenta comportamientos muy diferentes a un río como estos que tenemos más hacia el interior de la ciudad y que también se comportan de una manera diferente. Pues lo que pasa es que el río Santa Catarina es el mayor afluente de la región, ¿verdad? De hecho, está dentro de la cuenca río Bravo-San Juan, ¿verdad? Que conforma esta gran cuenca en el estado, es la más grande del estado, ocupa 1/3 de nuestro estado, parte desde Coahuila, ¿verdad? Y esto propicia, ¿verdad?, que lo que sucede en la parte alta, que está relativamente bien conservada, tenemos el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que opera con presupuesto, aunque limitado, pero tienen programas de restauración. Otras instituciones participan, como es el caso del FAM, que también ha hecho labores para restaurar ecosistemas, Pronatura, etcétera. Participan muchas organizaciones en ese sentido y le han dado ese mantenimiento. Lo que sí es de que, como se mencionaba hace un momento, el río es dinámico, modifica su cauce de acuerdo a las circunstancias de avenidas a lo largo del tiempo, crea meandros, los rompe, etcétera. Así son los ríos de dinámicos, y nosotros lo hemos acotado como una especie de canal y hemos establecido infraestructura, y esta es la que pone en riesgo esta estabilidad al momento en que se desbordan las aguas excepcionales, ¿verdad? Muy bien, prácticamente se me está acabando el tiempo. Le voy a pedir a Carlos que nos diga, si tuviera usted aquí al Congreso de Nuevo León y al gobernador y a los alcaldes todos juntos, ¿qué les diría como un mensaje después de que hemos hablado todo esto? Bueno, lo primero es que debemos voltear, como aquí se ha dicho, a mejorar la condición ambiental de la ciudad en general. Somos parte de un gran ecosistema. La ciudad ha alterado grandemente estos ecosistemas y debemos, por nuestro propio interés, por nuestra seguridad misma, de regresar un poco, digamos, trabajar para tener una mejor condición ambiental. Los cauces de los ríos, por supuesto, son prioridad, hay que atenderlos, es la parte más sensible, digamos, que se ve, pero por supuesto hay otras áreas, las partes medias y altas de las cuencas, en donde la ausencia de vegetación está provocando que se acentúen los riesgos. Y además, establecer ya un patrón de conducta en autoridades y ciudadanía de que la naturaleza, por sobre todas las cosas, debe ser considerada un gran baluarte para la ciudad. Es la parte estructural de la ciudad. La vemos a veces como parte estética solamente o, digamos, reminiscencias de lo que algún día fue. No, debemos de establecer una cultura de respeto, de cuidado y convivencia con la naturaleza. Esta ciudad en lo futuro debiera ser una ciudad verde, que a sus habitantes les dé bienestar y permita el desarrollo o la continuidad de la vida en el ecosistema. Muy bien, pues les agradezco mucho por haber estado en Mundo Sustentable este día. Es un tema que da para mucha conversación y creo que en general la gente de Monterrey está interesada en este asunto, ya sea por las situaciones de peligro que se pueden generar, pero también en el rescate de una área natural que se ha dado ahí en los últimos años en el lecho del río Santa Catarina.
espero verlos de nuevo en Mundo Sustentable Gracias por la en algún invitación. momento. Gracias por la invitación. Y mire usted lo que nos han platicado en esta tarde. La verdad es que el río es un organismo vivo y debemos cuidarlo, y también debemos cuidarnos nosotros en los momentos de contingencia. Usted es parte importante del cambio que queremos provocar. Gracias.